habilidades, en donde lo que estamos buscando, nuestro enfoque es precisamente hablar de los estudiantes como personas, ¿no? En un todo, no segmentarlo. Entonces, aquí nosotros buscamos representar la parte cognitiva, la parte motora, la parte social y la parte emocional. Que todos esos elementos están en juego, todos esos elementos están presentes pues, con el niño ahí, ¿verdad? No separamos, pues esto solo es cognitivo, esto solo es social o esto no va todo integrado, todo se conecta para poder desarrollarnos. Entonces, pues bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la resolución de problemas y les voy a dar 5 claves que es importante que consideremos. Muchas gracias a los que están aquí, que ya nos conocemos. Me presento. Soy Laura Alicia Pérez Sosa. Como regularmente les comento, son 2 apellidos, van separados. Si los leen junto y de corrido, ya dice otra cosa. Entonces, me considero fan de la matemática. Y lo que buscamos es que compartirles con ustedes aprendizajes prácticos, útiles y sobre todo divertidos. ¿No? Yo tengo ya 4 décadas de docente. Como les decía, soy fan de la matemática. Tengo más de 25 años investigando, aprendiendo y aplicando, generando y estudiando. Hola, Vane, ¿cómo estás? Formas eficientes y efectivas de aprender y de enseñar matemáticas, ¿no? Mi misión es contribuir con educadores que buscan motivar a sus estudiantes a aprender matemáticas de formas innovadoras y que además están dispuestos a probar cosas diferentes. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos lograr estos aspectos. Aquí les comparto unas fotografías de algunas asesorías presenciales donde trabajamos con docentes de la misma manera que se trabaja con alumnos. Qué bueno, Vani, gracias. Vamos a pues ver que los talleres son prácticos. La idea es que ustedes como docentes pues vivan la experiencia. Estos son talleres de niños. Nuestra propuesta es trabajar la matemática en la modalidad de taller, entendiendo taller, una actividad que se trabaja por equipos, que se trabaja utilizando material didáctico y o juegos matemáticos o actividades lúdicas, y que buscamos la interacción entre los estudiantes. Aprendemos mejor con el otro. El juego, la diversión ayuda a áreas cerebrales a que aprendamos más fácil, de mejor manera, y que con los neurotransmisores que se segregan, pues esto pueda fijarse más en la memoria a largo plazo. Esos son los efectos de el uso de materiales, la novedad del juego, la diversión. Todo eso va de la mano. Estos son algunos de los colegios que hemos tenido la fortuna de trabajar, de dar asesorías, ¿no? Y estos son colegios que han llevado o que llevan actualmente nuestra propuesta. Entonces, bueno, ya tenemos algún tiempo en esto. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de la resolución de problemas y les voy a hablar de 5 claves que es importante considerar. 1, y la primera es revisar nuestras creencias. Lo que nosotros creemos se refleja en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que proyectamos. 2, la representación de los conceptos matemáticos. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué los necesitamos? Saber que no nada más es número, que hay otros aspectos que es importante que consideremos. Permitirles resolver a los chicos. No pensar que hasta que yo no le enseñe, él no puede resolver. Alternar diferentes formas de trabajar los problemas y de tipos de problemas o de actividades, además de resolver, y potenciar las fallas. Tomar el error como una forma de aprender y no como un terror. Entonces, estos 5 aspectos vamos a hablar el día de hoy. Entonces, lo primero es presentarles esta estadística. Tomé Planea 2018 como pude haber tomado PISA de cualquier año, Enlace de cualquier año. Los resultados desafortunadamente no varían. Esto nos establece en todas las evaluaciones estandarizadas, pues se trabajan niveles, se trabajan indicadores, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 4 niveles en Planea, en donde, por un lado, estamos hablando de dominio insuficiente,
luego de dominio básico, que sería lo mínimo que estaríamos esperando, de dominio satisfactorio, que es un buen manejo de los contenidos, y de un dominio sobresaliente, ¿no? En este caso, pues vemos que la mayoría de los alumnos está en dominio insuficiente y dominio básico, ¿no? Más de la mitad de este proceso, casi el 75%. Entonces, ahí tenemos esto y vamos a ver qué incluye. Uno, pues es insuficientes que resuelven operaciones básicas, adición, sustracción, multiplicación, pero solo con números naturales. Segundo, calcula perímetros en figuras irregulares e interpreta gráficas de barras. Punto. Lo mínimo. El dominio básico ya resuelve problemas que requieren operaciones básicas con números naturales y empieza a trabajar un poco con decimales, ¿no? Calcula perímetros en figuras irregulares y calcula porcentajes. Un nivel satisfactorio, estaríamos hablando de resuelve problemas que requieren operaciones básicas con decimales, con fracciones y con números naturales. Reconoce situaciones en que se requiere calcular tanto el perímetro como el área e identificar la moda a partir de un conjunto de datos. Entonces, como ven, tampoco es así como que muy amplio. Son cosas mínimas, básicas, requeridas, ¿no? Ya a un nivel avanzado, pues estamos hablando de problemas con las operaciones básicas, decimales, fracciones, y que también trabaja las conversiones. Resuelve problemas en que se requiere calcular el perímetro del área de figuras tanto regulares como irregulares y calcular la mediana y la moda a partir de un conjunto de datos. Pero como vemos, pues estamos hablando que el 77% de los alumnos ni siquiera tiene lo mínimo requerido. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué podemos ver aquí? Uno, que la mayoría de los alumnos se ubican en niveles insuficientes y básicos de los aprendizajes clave. Que si llegan a terminar sus estudios, porque ahorita también tenemos una situación de alumnos que han abandonado la escuela a partir del confinamiento y en muchos casos no los hemos logrado recuperar. Si logran terminar, lo hacen sin un dominio mínimamente suficiente en lectura, ¿no? Entonces, pues eso también va a incidir en matemáticas y en las demás asignaturas. No pueden resolver problemas aritméticos simples, ¿no? Resulta que parece que están adivinando. Cuando les ponemos una situación problemática, empiezan con suma, resta, multiplicación, división, preguntando. ¿Por qué? Porque no están seguros, porque no comprenden, porque no tienen los elementos suficientes para poder resolverlos. Obviamente esto que va a reflejar, pues que salen con carencias fundamentales que van a dificultar su aprendizaje autónomo. La idea es que ellos pasen de la heteronomía a la autonomía, es decir, del acompañamiento de un docente a que ellos puedan hacer de manera autónoma e independiente. Pero pues no es algo que estemos logrando o que estemos dando los resultados. Y luego estamos hablando del 2018. Después del tiempo de confinamiento, pues sabemos que esto se agudizó y nos hablan los resultados que hay hasta 2 años de rezago o más en los niños. Entonces, si ya veníamos atrasados, pues imagínense, estamos ampliando esta brecha. Entonces, esta es información de alumnos de sexto de primaria. Y el primer aspecto, como les decía, es que vamos a revisar nuestras creencias, ¿no? Entonces, me gustaría que reflexionaran ustedes en cuáles son sus creencias sobre matemáticas. Si alguien lo quiere escribir en el chat, ¿qué piensas que son matemáticas? ¿Qué crees de ti, de las matemáticas? ¿No? ¿Qué piensas? ¿Cómo son? Porque esa visión va a determinar, pues, elementos que son clave. Porque como les decía, una creencia determina nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro hacer, ¿no? Entonces, estas creencias pueden ir desde, pues que no soy bueno para matemáticas, de que no les entiendo, de que la matemática solo tiene que ver con símbolos, con números o con operaciones. Puede ser que son solo para inteligentes. Antes decía que eran un dolor de cabeza. Exacto, un dolor de cabeza, aburridas, tediosas, monótonas, solo repetir, son elementos esenciales. Muy bien, a ver, espérenme, déjenme veo aquí. Son elementos esenciales para comprender muchas cosas, exacto.
son mágicas y hay relaciones donde no nos imaginamos, exacto. Entonces, depende de la mirada, depende de mi creencia. Recuerden que la creencia son los lentes que nos ponemos para ver todo lo que nos rodea. Entonces, si nuestros lentes son de descubrimiento, de interés, de curiosidad, pues esto va, con esos lentes lo vamos a ver, pero si pensamos que no podemos, que son difíciles, que son solo para inteligentes, pues también esa va a ser en lo que nos vamos a enfocar. Son maravillosas porque están en toda nuestra vida, exacto, ¿no? Dejar de pensar que solo son números, solo son operaciones, son símbolos, eso es una parte, eso es la parte técnica de la matemática, esas son las herramientas o los símbolos o parte del lenguaje, ¿no? Hay muchos otros elementos que es importante que tengamos. Entonces, lo primero es importante revisar nuestras creencias, las creencias de los niños también, ¿no? El famoso, no, no puedo, no, está muy difícil, no, yo no soy bueno, ¿no? Entonces, también hay que cambiar eso, o los que sí les gusta, si son buenos, si les interesa, también eso va a determinar su desempeño, su actitud, su trabajo, ¿no? Entonces, me gusta cocinar. Exacto, muy bien. Ok, a ver. Me gusta cocinar y está muy presente, exacto, en la cocina, en las cantidades, en las mezclas, en el antes, en el durante, el después. Muy bien. Como alumnos nos crearon y no sé decir quién lo motivó, bloqueos, así es. Y me siento que muchas veces no las comprendo como adulto, exacto. Y es por la forma en que nos enseñaron, ¿no? Se dice que todos somos buenos para matemáticas. El problema es precisamente la forma en que nos las enseñaron, en que nos las mostraron, en lo que nos hicieron saber. Los símbolos son puntos de llegada, no puntos de partida, ¿no? Entonces, para empezar ahí, la mayoría de nosotros empezó con los símbolos, ¿no? Nos decían que 7 más 6, 13, 3 y llevas una, ¿dónde la llevas? ¿Por qué la llevas? ¿Me la vas a regresar? Pues quién sabe. Pero todo lo trabajamos a base de números y eso era repetir y repetir y repetir, porque como no había comprensión, no tenías con qué relacionarlo, pues tu cerebro se lleva mucho tiempo en lograr pasar a la memoria a largo plazo algo que no comprendes, por eso era tanto la práctica. John Boaler es una matemática que está en Estados Unidos, y ella ha buscado precisamente difundir formas diferentes de aprender matemáticas, que trabajemos desde la comprensión, desde el manejo de los lenguajes. Y ella dice que lo que creemos acerca de nosotros mismos hace que nuestro cerebro y nuestro cuerpo funcione de una determinada manera, ¿no? Si tú crees que puedes, lo vas a lograr. Si tú crees que no puedes, pues tampoco, no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, nuestras creencias son importantes, entonces se hace necesario revisarlas y también con nuestros alumnos, porque a veces hasta los papás, no, maestro, es que mi hijo, yo no soy bueno para matemáticas, como si eso fuera hereditario, ¿no? Como si eso fuera pasado de generación en generación, y pasa, pero como creencia, no como herencia, ¿no? Entonces, es importante que sepamos sobre matemáticas, sobre problemas y sobre cómo se enseñan y cómo se aprenden. Aquí en México, desde el Plan 93, se introdujo en la utilización de materiales. Hasta ese entonces los materiales eran considerados solo para escuelas activas, solo para ciertos tipos de escuela, no para escuelas como tipo Montessori, de Crowley, Freinet, pero no para escuelas que llamábamos tradicionales o convencionales. Entonces, a partir del Plan 93, la propuesta inclusive desde el oficial es que el material se necesita, porque es a partir de la manipulación, la verbalización y la interacción como se trabajan procesos de comprensión, de conceptualización y de interiorización. Entonces, la manipulación de materiales, la verbalización y la interacción son elementos básicos de la didáctica de la matemática. Recuerda, la didáctica nos va a decir los cómo. Hay muchas definiciones de didáctica. A mí en lo personal la que más me gusta es la que habla de el arte de hacer que el otro aprenda, ¿no? Porque muchas veces lo tomábamos como yo enseño. Si el otro aprende, quién sabe, ¿no? Entonces, se trata de que él aprenda, de que yo haga todo lo que se necesita para poder aprender. Entonces, es importante que sepamos sobre estos aspectos, no solo matemáticas. En muchos casos, a veces me he topado no solamente que no sabemos enseñar, sino que no estamos seguros o no conocemos bien la matemática, ¿no? Entonces, pues es importante tener conocimiento sobre estos aspectos.
Como les decía, ¿qué creencias podemos tener? Que solo son reglas, que son operaciones, que son fórmulas, que solo hay que memorizar, que hay que hacer práctica escrita y mucha para que esto funcione, que solamente es precisión y exactitud lo más importante. Algunos le agregan la parte de rapidez y eso es un factor que no es propio de la matemática, pero que sí está generando muchos problemas en la misma. Las cosas no tienen que ser rápidas, ¿no? La rapidez es el resultado de un manejo, de una práctica, de una comprensión, pero no un elemento necesario en matemáticas. Sin embargo, también es algo que se ha ido incorporando y perpetuando. Problemas establecidos como datos, operación y resultado. Esa es una estrategia, pero no debe ser la única, ¿no? Entonces, cuando entendemos que matemáticas es construir, es comprender, es razonar, es crear, es jugar, que la práctica puede ser diversa y en lugar de hablar de problemas, hablemos de situaciones problemáticas en donde siempre que se genera un conflicto cognitivo, estás hablando de una situación problemática, que no necesariamente tiene que ser algo escrito, ¿no? Un juego que no conocemos, pues es una situación problemática, porque yo tengo que poner en juego diferentes elementos como la comprensión, el razonamiento, mis conocimientos previos para poder comprender el juego, luego jugarlo y luego ganarlo, porque al final de cuentas, pues eso cuando después de que aprendemos es lo que una de las cosas que queremos lograr. Entonces, pues estos son dos puntos de vista que hay que ver de qué lado estamos, ¿no? Entonces, pues ahí están parte de las creencias y como decíamos, pues esas creencias van a determinar mucho del actuar o mucho de lo que vamos necesitando. Muy bien. Entonces, ay, perdón. Aquí está. Entonces, esta frase también es de Cross, dice, las creencias son la fuente primaria para la toma de decisiones pedagógicas. Si yo creo que matemática solo es práctica escrita, pues eso voy a hacer. Si yo considero o aprendí que la matemática se construye, se comprende, se razona, pues también así van a ser mis actividades, ¿no? Entonces, mis creencias son importante que las revisemos. E insisto, también hay que revisar las creencias de nuestros alumnos. Tengan la edad que tengan, ya empiezan a tener ciertas creencias. Entonces, como les decía, solucionar problemas no solo tiene que ver con cosas por escrito. El manejo de materiales, las actividades lúdicas, situaciones que les podemos presentar, todo eso implica solucionar problemas. Y para solucionar problemas, es importante primero que comprenda los problemas, ¿no? Algo que me he encontrado de manera muy repetitiva a lo largo de los años es que cuando les ponemos instrucciones a los chicos en los libros o en los cuadernos, la instrucción es resuelve. Y luego nos quejamos de que sean impulsivos, ¿no? Porque queremos que piense, que lea, que comprenda, pero eso no se lo ponemos en las instrucciones. Como que o o damos por hecho que él ya lo sabe, o queremos abreviar instrucciones. Entonces, regularmente la instrucción empieza con un resuelve. Entonces, yo ya tengo algunos años proponiendo y promoviendo que nuestras instrucciones sean lea, observa, reflexiona, aplica lo que sabes y resuelve, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer es comprender. ¿Cómo vas a resolver algo que no comprendes? Mucho tiempo se decía que comprender era la mitad ya de la solución. Hace unos años en un estudio se dijo que no es la mitad, es casi el 80%. Cuando tú ya lo comprendes, ya estás del otro lado. Entonces hay que trabajar esos aspectos y vamos a ver algunas sugerencias, además de resolver problemas. Los problemas en la escuela no solo se resuelven, hay que hacer muchas cosas con las situaciones problemáticas o con los problemas. Y para muestra vamos a tener un botón. Entonces quiero por favor que observen y que resuelvan eso. Les voy a dar máximo 5 minutos. No escriban nada en el chat hasta que yo les diga, por favor. Entonces, busquen resolver, observen y vamos a ver.
Muy bien, a ver, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Encontraron la respuesta? ¿No? Sí, muy bien. Algunos sí, algunos no. Vean, no hay números, ¿no? Y es importante que el niño tenga estos ejercicios. Vamos a ver que hay diferentes niveles cuando trabajamos contenidos. Ok, muy bien. Se me hizo ambiguo, muy bien. Vamos a ver que yo tengo que tener conocimiento. Los niveles que se manejan en matemáticas, en un primer nivel es un nivel de comprensión. El alumno primero tiene que comprender y tiene que construir ese conocimiento. Después vamos a ver un segundo nivel que es de formalizar, en donde ya vamos a utilizar el signo, el símbolo, porque el lenguaje matemático se empieza a utilizar desde la parte de comprensión, ¿no? Nada más que de forma oral. La matemática, entre otras cosas, es un lenguaje. Y en el proceso del lenguaje, recuerda que nosotros pasamos de las formas naturales a las formas artificiales. Las formas naturales son escuchar y hablar. Si los chicos no tienen ningún impedimento físico y están en un ambiente socializador, primero escuchan y luego hablan. Y en este proceso no hay una intención de enseñar y el alumno aprende a través de lo que escucha. Él empieza primero a emitir ciertos sonidos hasta que logra articular palabras y poder comunicarse. Esas son las formas naturales. Se llaman formas naturales porque nosotros como seres humanos en nuestro proceso evolutivo venimos equipados con las herramientas necesarias para que eso se dé, para que eso suceda. ¿Sí? Repito, si no hay impedimento físico y el niño está en un ambiente socializador, eso es lo que va a suceder. Las formas artificiales son el leer y el escribir. Esas sí fueron creadas por el hombre. Todavía nuestro proceso evolutivo no es algo que estemos integrados, entonces tiene que haber una intención de enseñarlo para poder aprenderlo. Pero si el niño no ha desarrollado habilidades en la escucha y en el habla, pues va a tener dificultades en la lectura y en la escritura. Cuando el niño escucha, necesitamos que comprenda, que tenga atención, que esté concentrado, que razone, que piense, ¿sí? Todo eso se da en una buena escucha, se llama escucha activa, que es lo que promovemos cuando el niño empieza a escolarizarse. Y el habla, la idea es que promovamos una habla asertiva, que el niño se pueda comunicar. Para hablar, el niño tiene que tener vocabulario, tiene que saber estructurar sus ideas, tiene que tener conocimiento previo de lo que quiera hablar, ¿no? Entonces, cuando un niño no tiene desarrolladas las habilidades en la escucha y en el habla, pues, ¿cómo pretendemos que pueda leer y escribir? Las habilidades que desarrolla en la escucha le van a ayudar para el proceso de lectura y las habilidades que desarrolla en el habla le van a ayudar en el proceso de producción de textos. Si el niño no estructura ideas, no tiene vocabulario, no tiene conocimientos generales o de diferentes contenidos, ¿qué nos hace pensar que lo va a poder hacer por escrito? ¿No? Entonces hay una estrecha relación. Entonces en la parte de comprensión y construcción en matemáticas, el niño solo escucha y habla, porque se va a ir familiarizando. ¿Se acuerdan de estos elementos que les dije? Que el niño manipule, que el niño verbalice y que el niño interactúe. Aquí está el escucho y el habla. En la parte de formalización ya vamos a vincular con los símbolos, con el código matemático. ¿Sí? Ahí ya vamos a ir lo que ya construyó, lo que ya interiorizó, lo que ya comprendió. Entonces ahora sí lo vamos a traducir al lenguaje matemático como una forma más de representación. Y el tercer nivel es potenciar. Potenciar es enriquecer y profundizar un conocimiento. ¿De acuerdo? Y este ejercicio que acabamos de hacer es de ese nivel. Entonces el niño tiene que tener. Entonces aquí tengo primero que observar, no nada más se trata que hay números y que lo resuelvo. Tengo que observar y darme cuenta de cosas. ¿De qué se dieron cuenta? Pueden escribirlo en el chat o levantar la mano para que les dé la palabra, como quieran. ¿De qué se dieron cuenta? Marcela, adelante. Bueno, que creo que hay varias respuestas, porque al tener un solo color, solo tener colores y no tener números, tenemos que buscar las diferentes posibilidades que hay, ¿no? Y entonces esto también me lleva a entender que el niño puede buscar varias formas de resolver algo, no tenemos que encasillarlo como a mí recuerdo en la primaria, ¿no? El clásico que para resolver un problema tienes que poner operación, fórmula, operación, resultado, y si no estaba mal.
Entonces, creo que esta es una manera en que podamos comprender eso, ¿no? ¿No? Y eso es muy importante. Algo que nos dijeron es que solo hay una respuesta correcta. Efectivamente, en algunos casos solo hay una respuesta correcta, pero eso no siempre se da, ¿no? Y también depende cómo preguntemos. Por ejemplo, en el caso de las operaciones aritméticas o de las tablas, se recomienda que trabajemos 3 modos: el directo, el de completar y la reversibilidad, porque cada uno de estos te va a desarrollar habilidades para diferentes aspectos. Regularmente, por ejemplo, las tablas, ¿cómo las preguntamos? Directo, 3 por 8, 7 por 6, 9 por 4. Pero hay que preguntarlas también en forma de completar. ¿Cómo es completar? ¿Qué número multiplicado por 7 me da 21? ¿Qué número multiplicado por 4 me da 12? ¿Qué número multiplicado por 6 me da 54? Porque eso nos va a preparar para procedimientos algorítmicos de división, por ejemplo, ¿sí? El de reversibilidad es qué números multiplicados te dan 18. Y ahí tenemos un abanico de posibilidades, no una sola respuesta correcta, ¿sí? Y eso me va a preparar a los niños para trabajar posteriormente múltiplos y divisores. Entonces, cada una de las actividades que se hacen va a llevar una intención, pero tenemos que saberlo, si no solo lo practicamos por practicarlo. No, llevan una intención, llevan un proceso. En matemáticas hay una secuencia y una graduación que si la sabemos llevar nos va a llevar a evolucionar, a una evolución y una transformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa de qué se dieron cuenta? Ok, voy a poner la imagen, a ver, Empezamos, si se dan cuenta, tenemos que analizar para deducir, para darnos cuenta y aplicar. Adelante, Diana. Bueno, otra cosa que yo sí noté, que sí me hizo ruido en un inicio, fue que tal vez nos estamos encasillando en que denominamos del 1 al 9, ¿no? Por decirlo así. Pero probablemente esa bola roja tenga, también puede ser un 3, un 5, un 8, y al final del día, tal vez los 3 colores nada más representaban las decenas y las centenas. Por eso yo decía que era ambiguo, porque pues como que no, no encontré otra solución. Claro, y es que tenemos que ver varias cosas, y aquí también se trata que no hagamos, ¿cómo se llama? Solamente de manera individual, ¿no? El que contrastemos ideas, el que podamos ver qué hay, el que podamos ir entendiendo, pues nos va a permitir darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí hay de Klaus que hace falta conocer este tipo de lenguaje. En este caso, creo que hacer un ejercicio como el que expuso y familiarizarse y poder comprender. Ay, espérame. Ay, me va. Aquí está. Poder comprender, ¿es correcta mi idea o se acerca a su planteamiento? Sí, la idea es eso, que saquemos ideas. De repente pensamos que lo tengo que hacer yo solo y que solito, pero vamos a ver. Otra cosa es que se observa y se analiza, exacto, no es a bote pronto, ¿qué es este más este y ya no? Tiene que ver con el sistema decimal de numeración, es correcto. Entonces, se los voy a presentar y vamos a seguir analizando, ¿les parece? Entonces, lo primero es, pues hay colores y hay colores iguales. Entonces, haciendo una asociación, pues una de las asociaciones, como decían, puedo pensar que cada color representa algo diferente, ¿no? Pero también puedo pensar que el color igual representa números iguales, ¿de acuerdo? Entonces, estoy viendo que es una operación matemática. Sé del valor posicional, entonces puedo identificar que tengo unidades, decenas y centenas, ¿de acuerdo? Si yo me pongo a pensar en el primer caso, pues son números repetidos que me tiene que dar un número. Entonces yo empiezo a probar. Obviamente los primeros números con los que yo tengo que trabajar o con los que voy a trabajar son los números dígitos, los de una sola cifra. Y entonces empiezo a hacer estas pruebas. Pues si fuera 1 más 1 más 1, ya me sale 3. Entonces no puede ser porque no se repite el número. Entonces empiezo a trabajar con los números que conozco y entonces mi primera opción, ¿qué número podría ser? 5, ¿no? Porque me va a dar 15. Y en este caso, el 5 va a estar en las unidades y el 1 va a estar en las decenas. Entonces ahí ya se cumple la primera, ¿no? En la segunda vuelvo a hacer lo mismo.
pero me voy, ¿cómo se llama? Otra vez a recordar que es una suma con transformación o de llevar, como dicen, ¿no? Que no llevo nada a ningún lado, pero bueno. Tengo el cambio de una decena, porque era 15, entonces el 5 se escribió en las unidades, y entonces lo que vamos a hacer es buscar ahora los números, pero también me tienen que dar 5, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que puedo empezar a probar los números, ¿no? Por ejemplo, otra vez 1, 1, 1, 3 más 1, 4, no. Como ya vi que es el mismo color de las de vertical, pues me tienen que dar 5, ¿de acuerdo? Entonces empiezo a buscar, puedo empezar a buscar números. O puedo pensar, a ver, tiene que ser forzosamente el resultado 4, ¿sí? Porque con el cambio que tengo de decenas le voy a sumar 1 y me va a dar el 5. Es decir, no voy a encontrar otro número. Ya 5, 5, 5, 5 no puede ser porque es otro color, ¿no? Y empiezas a hacer deducciones, pero estás analizando, estás reflexionando, estás retomando conocimientos previos. No solo estás poniendo números, exacto, ¿no? Porque también me voy a dar cuenta que son números repetidos. Entonces es el mismo número 3 veces ahí. Entonces, ¿qué número puede terminar en 4 que esté 3 veces? Y ahí ya estoy metiendo las tablas de multiplicar, ¿no? Entonces ahí ya nos pusieron 8, 3 por 8, 24. Entonces son 8, 8, 8 y el cambio de decenas son 5. Entonces ahora son 5 decenas y tengo 2 centenas. ¿De acuerdo? Ahora el cambio que voy a hacer en lo que llevo son 2 centenas. Y hago el mismo proceso. Son 3 números iguales, ¿no? Que me tienen, que sumados a los 2 que hice el cambio, me va a dar 5. ¿De acuerdo? Ahí ya no puedo, no voy a hacer cambio, no voy a llevar nada porque ya no tengo números en las unidades de millar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso me lleva automáticamente a pensar que tiene que ser un número menor que 5. ¿Sí? O menor, 6, 9, menor que 4. ¿Sí? Porque ya en 4 ya haría un cambio. ¿Estamos de acuerdo? 4, 8, 12 ya tendría que ser un cambio. Pero además también tiene el mismo color que las de la izquierda y las de abajo. Es decir, me tiene que dar 5. Pero ahora tengo 2 en el cambio. Entonces tengo que buscar que sume 3 para el cambio. ¿De acuerdo? Entonces voy haciendo análisis, voy reflexionando. Entonces este ejercicio lo ideal es primero que traten de hacerlo de manera individual los chicos y luego empezarlos a poner primero en parejas, luego en cuartetos y entre todos van a ir sacando la respuesta. Por eso les digo que la matemática es importante cambiar las creencias. Nosotros aprendimos que era uno detrás de otro, tú solo resolviendo como 50 ejercicios. Efectivamente, Clau, es uno el número en las centenas. Entonces tenemos que el número en las centenas es 1, el número en las decenas es 8 y el número en las unidades es 5. Y es el mismo número 3 veces. ¿De acuerdo? Pero este es un ejercicio que, como les decía, es de potenciar. ¿Por qué? Porque se enriquece y se profundiza. Pero vean todo lo que se tuvo que aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, pues es todo. Por eso les digo, hay una secuencia y una graduación. Estos son los niveles a los que tendríamos que estar llegando en quinto y sexto de primaria. ¿De acuerdo? Ya en quinto y sexto, aunque se ven operaciones aritméticas, ya se ven el primero. Ah, perfecto. ¿Sí? O sea, son creencias y son hipótesis, maestros. Esto se llama hipótesis. Yo creí que era esto. Perfecto. Vamos a comprobar. Son hipótesis. Perfecto. Muy bien. Entonces, y es ir probando. Esto sí, esto no, lo descartas porque, recuerden, dentro de las competencias que se establecen en matemáticas, que yo, independientemente del nuevo modelo, pienso que hay aspectos que ya manejamos que es importante que sigamos teniendo en la mira, son estas competencias. Una de las competencias que se maneja en el programa 2011 es validar procedimientos y resultados, ¿no? Que el niño te explique de dónde sale, por qué lo dice, ¿no? Que lo justifica, que aprende a argumentar, que aprenda a defender por qué lo está diciendo y que también sea flexible y cambie su punto de vista cuando los demás también tengan sus opiniones y entre todos vamos a ir construyendo, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo y esto fue una situación problemática. Y vean, no necesariamente es un texto escrito, es una imagen que trae colores. Entonces, pero ya implica un conflicto cognitivo, no es algo que nada más el niño tenga que resolver. Aunque le ponga resuelva, no es lo único que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces son diferentes tipos de ejercicios que podemos ir realizando. Muy bien, siguiente aspecto, la representación y el concepto en matemáticas. Brunner tiene una teoría de la instrucción. Dentro de la teoría de la instrucción habla de las formas de representación.
de matemáticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes tienen símbolos matemáticos de los egipcios, ¿no? Entonces, pues a lo mejor los vieron alguna vez, a lo mejor los estudiaron, a lo mejor recuerdan alguno, a lo mejor no, pero esos signos están representando cosas de matemáticas. Sin embargo, pues si no los conozco, no me acuerdo, no puedo decirlos. Si yo te pongo esto, entonces tú ya puedes hacer una asociación, porque ya conoces los números, ¿no? Las fracciones, conoces los números del sistema decimal, entonces sabes qué representan. Pero muchas veces para los chicos, cuando nosotros entramos con los signos, pues están como está ahí, para ellos están, no entiendo qué representan, porque no tienen con qué relacionarlo. Por eso les decía, los signos en matemáticas, los números, las cifras, las fórmulas son puntos de llegada, no puntos de partida. ¿De acuerdo? El niño tiene que tener un concepto ya representado en su mente para que después le demos una forma diferente de representarlo. Pero si yo no le doy nada y quiero que me diga qué es, pues está como esto, ¿no? Ya que yo hago una asociación, entonces hay una traducción. Entonces, las representaciones en matemáticas es, como les decía, Brunner en su teoría de la instrucción habla de 3 formas de representación. Él en su propuesta habla de en activo. Esto muchos lo tradujeron a concreto basándoles en el manejo de material, pero realmente Brunner le llama en activo porque él se refiere a la acción, a lo que hace el sujeto para aprender. El material es un medio, ¿sí? Un medio a través del cual el niño va a manipular, a verbalizar para poder, entre otras cosas, tener una representación mental. Cuando involucra sentidos, lo toca, lo ve, lo observa, verbaliza, entonces el niño va a poder tener una representación mental de algo. Por ejemplo, si yo le digo ahorita manzana, pues no le estamos enseñando una manzana. Cada quien se va a imaginar una manzana diferente, pero ya tenemos una representación mental. Eso es una conceptualización. Pero esto se logró después de que vimos la manzana, escuchamos que se llamaba manzana, probamos la manzana, tocamos la manzana, conocemos la manzana. ¿De acuerdo? Entonces, igual es en matemáticas. El niño no puede nada más ver con número y decirte qué representa, ¿no? Tiene que manipularlo para poder decirlo. Entonces, por eso Brunner le puso en activa. Yo me quedo con los nombres originales de Brunner. Muchos lo tradujeron a concreto, insisto, por referirse al material, pero él es en activo, en acción, haciendo. Después tenemos ¿cómo se llama? Otra forma de representación que es la icónica. Igual, Brunner le llamó icónica refiriéndose a imagen, que puede ser bolitas y palitos, no importa. Pero muchos lo representaron como gráfica y a veces lo gráfico te remite solamente a matemáticas. Pero un dibujo es algo que al niño le esté representando eso que ya manipuló, que ya vio, que ya verbalizó, que ya interactuó con él. Y la última es lo simbólico, es decir, ya utilizar el lenguaje, pero son 3 formas de representar lo mismo, que el niño vea que hay diferentes formas de representar. Entonces, la representación en matemáticas es un elemento básico y lleva tiempo construirlo, ¿sí? Entonces, aparte de la representación, también tenemos los significados. En español, por ejemplo, si yo te digo la palabra arreglo, piensa en al menos 3 significados. No me los digas, no escribas nada ahorita. Si yo te digo la palabra arreglo, ¿qué te viene a la mente? Piensa al menos en 3 significados. Ahorita escribimos, pero piensa mientras. Muy bien, ahora sí. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra arreglo? Lo puedes escribir o puedes levantar la mano como quieras. Flores, muy bien. Acomodar, muy bien. Acomodar, muy bien. Ordenar, reparar algo, muy bien. Entonces, vean, en un lenguaje, las palabras arreglo en una forma, figura y ordenar, muy bien. Entonces, en el lenguaje, una palabra puede tener muchos significados que vamos construyendo, que previamente ya lo hicimos, ¿sí? Entonces, cuando yo te pido que tú me digas qué significados te vienen a la mente, pues cualquiera de estos, ¿no? Componer algo, un arreglo de flores, el arreglo personal, el ordenar, un acuerdo,
¿no? Todos esos son significados de arreglo. El que te haya venido a la mente es correcto. Cuando ya tengo un texto, tengo que elegir. Tengo que saber cuál es el significado adecuado para poderlo aplicar. Entonces, esta es otra de las dificultades que los niños tienen en matemáticas, porque nosotros no nos damos cuenta que los símbolos matemáticos son como las palabras en matemáticas. Eso es una resta o sustracción. Sin embargo, puede representar significados diferentes. Por ejemplo, yo te puedo decir, tengo 5 manzanas y utilicé 2 para un postre. ¿Cuántas me quedan? ¿Qué acción realizo yo ahí para resolver? No operación. La operación ya vimos que es una resta. Quiero que me digas qué acción realizamos. Quitar. Exacto, quitar, ¿de acuerdo? Entonces, en esa resta 5 le voy a quitar 2 y pues me van a quedar 3, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a ver que yo te puedo presentar otra situación problemática en donde te digo que tengo en un florero 5 manzanas o en un recipiente 5 manzanas y en otro 2. ¿Cuántas le faltan al que tiene menos para que tenga lo mismo que el que tiene más? ¿Sí? Al final de cuentas es lo mismo, hacer una resta o sustracción. Sin embargo, el significado no es lo mismo. ¿Ahí qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es la acción? Igualar, exacto. Igualar es lo que voy a hacer, pero antes de igualar, exacto, voy a completar. Pero antes de completar tienes que hacer una acción previa. ¿Cuál es esa acción? ¿Qué haces con esos 2 grupos que tienes? ¿Los tienes que qué? Ok, además de contar. Asociar. Ok, puedo asociar y antes de asociar, ¿qué tengo que hacer? Igualar, muy bien, eso es algo que voy a hacer, pero antes de eso hay una observar, muy bien. Entre observar y las otras acciones, exacto, voy a comparar. Comparar, ¿no? Exacto. Lo que voy a hacer es comparar mis 2 conjuntos para que yo precisamente pueda igualar, pueda agregar a uno o ver cuánto me falta o igualar, ¿de acuerdo? Pero la acción ahí voy a comparar. Matemáticamente también se resuelve con una resta. Sin embargo, la manera en que voy a leer la resta es diferente, porque aquí yo voy a ver cuánto le falta 2 para 5. Y muchas veces, maestros, cuando estamos enseñando la resta o sustracción, en la misma sesión, en el mismo momento le dices al niño, a ver, chicos, vamos a restar. Si a 5 le quito 2, ¿cuánto le falta 2 para 5? Y así lo decimos. Y no nos estamos dando cuenta que estamos mezclando 2 significados diferentes. Si a 5 le quito 2, está refiriéndose a una acción de quitar. Pero si tú quieres ver cuánto le falta a 2 para 5, estás con una acción de comparar. La resta, inclusive su resultado tiene 2 nombres. Se llama resta o se llama diferencia. La resta es cuando quitamos mi resto, lo que me queda. Y diferencia es cuando comparamos. ¿De acuerdo? Entonces, un mismo símbolo puede tener 2 significados diferentes. Y a veces entramos con la operación y además mezclamos los dos significados. Aquí lo ideal es primero que el niño le presentemos situaciones de quitar, de comparar, de juntar, de repetir, de repartir y primero nos diga las acciones que verbalice. Y los problemas primero van a ser de forma oral y esos se empiezan a trabajar desde preescolar y se recomienda trabajarlos así a lo largo de toda la primaria. Recuerda, el lenguaje, la matemática es un lenguaje. ¿Sí? Y hay que trabajar primero que escuche y que hable. No hagas que lea y que escriba, primero que escuche. Pon problemas tan sencillos como lo que acabamos de hacer para que el niño a ver te diga qué acción vas a realizar para resolver, sin que tenga que hacer la operación, simplemente que identifique las acciones. Porque es más fácil tener una acción y relacionarla con una operación que al revés. ¿Sí? El niño con tener una resta no te va a poder diferenciar cuándo quita y cuándo compara si no se lo haces evidente. Entonces, es importante la representación y es importante los significados. Y aquí ya tenemos 2 formas de representación. Las manzanas, los dibujos de las manzanas es lo icónico que maneja Brunner. Y la resta o sustracción que está ahí ya es lo simbólico. Si ustedes además utilizaron material o utilizan los dedos, eso es lo en activo. ¿De acuerdo? Y ahí están las 3 formas de representación. Y entonces de esa manera el chico está viendo que es lo mismo representada de diferentes maneras.
¿De acuerdo? Por eso de ahí la importancia de que en la clase de matemáticas al menos haya dos formas de representación. Lo simbólico con lo gráfico, lo simbólico con lo en activo o de preferencia los tres. Porque es como yo voy a conceptualizar. Recuerda, conceptualizar es tener una representación mental. El material solo va a estar durante cierto tiempo, no es permanente. Es parte del proceso. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos la importancia de los significados. Siguiente aspecto, permitirles resolver. Dejemos de pensar que hasta que yo no le enseño a hacer al niño, él va a resolver. El niño puede hacer acciones de quitar, de repetir, de repartir, de agrupar para resolver una situación. Una situación que regularmente, por ejemplo, una situación de reparto, hasta niños de preescolar o de primero la pueden hacer. Obvio, lo van a hacer con material concreto o lo van a hacer con dibujos, pero lo van a poder resolver. No necesita esperarse a que yo o gran maestra le enseñe la división para que entonces lo resuelva. No, él ya va a poder resolver. ¿Cómo? Pues de diferentes maneras. Y ahí es lo importante, que los dejemos resolver de diferentes maneras, diferentes situaciones, para que veamos y comprenden cómo lo están razonando, de qué cosas se están dando cuenta, con qué elementos cuentan para poderlo resolver. ¿No? Y esto también viene mucho en la nueva escuela mexicana, maestros, porque estamos partiendo de situaciones de la vida real y ahí no se trata nada más de que demos respuestas correctas con número. Ahí el niño tiene que analizar, tiene que proponer, tiene que revisar, ¿no? Matemáticas también en la nueva escuela mexicana no viene como con mucho, pero nos están dando la libertad de que lo que tú requieras hacer, lo vamos a hacer. Las operaciones básicas es importante también trabajarlas, pero no solamente como mecanizar un proceso, sino como herramientas que le van a servir a él para diferentes situaciones, ¿no? Entonces, esta es una manera, esta es otra. Diferentes formas. El niño que va a hacer todos los dibujitos y lo va a relacionar con una suma iterada, o el que ya dio el brinco y lo puede relacionar con una multiplicación. Pero permitirles resolver, no encasillarlos, como decían, ese esquema de datos, operaciones y resultado, ¿no? Si yo no sé qué es un dato y si yo no sé con qué operación se resuelve, ya no hice nada, ¿no? En cambio, déjalo que lo resuelva y que te explique cómo le está haciendo, ¿sí? Entonces tú te vas a dar cuenta en qué parte del proceso está y lo que vas a hacer es ayudarle y darle más herramientas, pero él ya las tiene y lo puede resolver, ¿no? No que a veces si no sabe la operación, pues no hace absolutamente nada, ¿no? El reparto, por ejemplo, ¿qué hacen? Pues dibujan o pueden usar objetos. Esas ya son formas de resolver y es importante que permitas que lo hagan y que las compartan. Hace rato decían, hay muchos caminos para llegar a la respuesta. Pues sí, lo permites, lo haces. Entonces, esto también es una manera de trabajar la resolución de problemas. Y como les decía, no nada más se resuelven. Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, es importante que usen y expliquen sus propias formas de resolver, que se den cuenta que hay muchos caminos para llegar a la misma respuesta, que analicen tanto el proceso como el resultado, que no se queden, salió 5, salió 7, no, 5 qué, 7 qué, que su respuesta siempre sea una frase completa, no un número. ¿Sí? Que sepan identificar que en un problema hay información conocida y hay información desconocida que estás buscando. A la información conocida le vas a llamar dato. Que sepan que la pregunta es lo que te va a ayudar a ver qué vas a buscar y después a poder dar la respuesta. Entonces, todo eso se hace desde los ejercicios orales que se practican, para que cuando lleguemos al escrito, pues el niño ya tenga esos hábitos de identifico datos, identifico pregunta, menciono la acción que voy a realizar para resolver, respondo con una frase completa, ¿no? Entonces ya eso ya lo hiciste desde el oral, entonces cuando llega lo escrito ya lo trae, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces estos son aspectos también que tienen que ver con permitirles a ellos resolver problemas sin que tú les hayas enseñado una forma específica de resolver o de una operación, vaya, ¿no? Alternar, ¿qué tenemos que alternar? Formas de resolver. Como te decía, no necesariamente tiene que ser individual. Puede ser en pequeños grupos, en plenaria, es decir, todos juntos en el salón observamos, proponemos de manera individual, que se hagan en clase, que vayan a casa. O sea, hay que ir alternando este tipo de situaciones
de maneras de resolver. También tiene que ver con la manera en que presentamos las situaciones problemáticas. Que no todo sea escrito. Tener una ilustración, una imagen. En los libros de texto desde el Plan 93 tenemos muchas imágenes y los libros no vienen por temas. No dice la suma, la resta, las fracciones, no. Vienen situaciones en cuánto nos toca. ¿Lo podemos resolver? ¿Cuánto mide? La feria, la tienda, las artesanías, ¿no? Entonces vienen momentos de contexto, ¿no? Algo que nos dicen en la nueva escuela mexicana es que queremos que el niño sepa para qué está aprendiendo. Pero eso ya lo venimos viendo desde el Plan 93. El problema es que no ha llegado a permear muchas de las aulas. ¿Por qué? Porque desde el Plan 93 se está contextualizando, se hace aprendizaje situado. No nada más enseña la operación. Ya así han venido los libros. Y ahí vamos en la misma línea, que vea utilidad. Nada más que ahora vamos a partir de una situación de la misma comunidad y tenemos que conocer, pero seguimos buscando situaciones en donde el niño vea para qué le va a servir esto que va a aprender. Pero eso ya viene desde antes. Lo que estamos cambiando es el punto de referencia. Ejercicios que sean orales, como les decía, que aprenda a escuchar, que aprenda a verbalizar. Dime qué entendiste, cuáles son los datos, repíteme la pregunta. Todo eso tiene que ver con la escucha y con el habla. Que hagamos actividades lúdicas. ¿Sí? Ahora, también hay que hacer escritos. Yo no he dicho que no se hagan. Yo lo único que digo es que no sean la única forma de resolver problemas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer o de alternar a la hora de resolver situaciones problemáticas. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Estas son ilustraciones de los libros. ¿Cuántos globos hay? ¿De cuáles hay una decena? ¿De cuál hay una docena? ¿Cuántas decenas formas con esto? Etcétera, etcétera. Que observe, que le hagas preguntas, que maneje el vocabulario, que hay más hombres o mujeres, niños o adultos, o que él mismo te pueda hacer observaciones y te haga preguntas. Esta es otra de las ilustraciones con costos. ¿Cuál es el más barato? ¿Cuál es el más caro? ¿Cuántas frutas hay en cada montón? ¿No? ¿Cuáles son los costos que hay? ¿Qué es eso que está sobre la mesa si lo conoces? ¿Cuáles de los juegos que están representados ahí conoces? Exacto, exacto, así es. Muy bien, muchas gracias, maestra Marcela. Entonces, ahí tenemos, esto es otro, maestro. Recuerda, es un lenguaje. Entonces, las situaciones problemáticas, no se preocupe, maestra, tenemos, aquí está, que el niño vaya identificando esas palabras a partir de lo que está observando. Había tantas flores, pusieron tantas, ahora hay, ¿qué acción estás realizando? Entonces ahí con imágenes el niño puede ir redactando o completando aspectos que necesita. Y esto también tiene que ver con lectura y escritura. Pero el niño primero se tuvo que familiarizar en la escucha y en el habla para que podamos aterrizarlo en este tipo de ejercicios, ¿no? Diversificar, que no solo se resuelvan, lo que yo les decía, ¿cuántas actividades podemos hacer? Podemos hacer hasta 18 diferentes actividades. Entre ellas está, por ejemplo, que identifique datos y pregunta. ¿Cuál es la sugerencia? Que al principio le digan a los niños, subraya los datos de un color y la pregunta de otro. Y no se trata de subrayar todo lo que está antes de la pregunta y la pregunta. La pregunta sí la va a subrayar completa, pero los datos es identifica la información conocida. Solo la información, ¿no? Otro es si sobran o faltan datos para poderlo resolver. Si todos los datos que están ahí los vas a utilizar para resolver o no. Otro es darles los datos para que ellos planteen preguntas. Y pueden plantear de 1 a 3 preguntas con los mismos datos. La otra es reversibilidad. Te doy la pregunta y ellos escriben los datos. Todo esto es para que conozcan la estructura de un problema. Un problema tiene 3 tipos de estructura: lógica, sintáctica y semántica. Y hay que trabajarlo. Y este tipo de ejercicios ayuda a que se hagan. Entonces, los problemas no solo se resuelven, sobre todo en básica. En lo que es preescolar y primeros grados de primaria, todo esto lo tenemos que hacer para que el niño comprenda e identifique los diferentes elementos que tiene un problema. Cuando hablamos de comprensión lectora, estamos hablando de esto, que el niño no identifica las estructuras lógicas, semánticas y sintácticas. Por eso le cuesta trabajo. Y estos ejercicios ayudan a eso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay que hacer muchas cosas. Y el último aspecto del que vamos a hablar es potenciar las fallas. Fallar no es fracasar, ¿sí?
Fallar es cometer un error, punto. Y del error que se hace, se aprende. Eso es lo que hacemos, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos, hay que reflexionar tanto en el acierto como en el error. Cuando un chico obtiene un resultado y tiene su proceso bien, la siguiente pregunta es ¿cómo le hiciste? ¿Por qué? Porque si un niño te contesta no sé, me salió, no lo va a poder replicar. Si no sabe cómo lo hizo, pues no lo vamos a poder replicar. Y en la vida el chiste también es replicar las cosas en las que tengas éxito. Si solo te salió de chiripa, pues entonces, ¿cómo lo vas a replicar? Entonces tenemos que ser conscientes de los procesos. Y ellos también tienen, yo le hice así primero y luego esto, perfecto. Y si cometes un error, no es decir, ¿sí? ¿En qué te equivocaste? La pregunta es, ¿de qué te diste cuenta? Porque estoy reflexionando sobre el error, no nada más flagelándome por él, ¿no? Estoy reflexionando y eso es para matemáticas y para la vida. O sea, ya lo cometiste, ya te tocó, no sabías, te faltó comprensión, experiencia, conocimiento, nivel de conciencia, lo que te haya faltado, reflexiona sobre el error. ¿Qué aprendiste? ¿De qué te diste cuenta? ¿Para qué te sirvió? Pero muchas veces no reflexionamos sobre el acierto, entonces no sabemos cómo le hicimos y no podemos replicar. No reflexionamos sobre el error, nos estamos flagelando y nos estamos culpando y demás, y ahí seguimos. El chiste del error es el aprendizaje, es darte cuenta que te hace falta. Nada más, ¿no? Entonces es importante potenciar ese error. Y desde el constructivismo y la propuesta constructivista y cognitivista es el error es la parte más importante del proceso de aprendizaje, pero no el error en sí, sino lo que hagas con ese error, la reflexión, el aprendizaje que tengas, ¿no? Entonces ahí es importante cambiar este enfoque. Un error es fallar nada más, pero no quiere decir que seas un fracasado, ¿no? Entonces así como que cometiste un error, pues muy bien, ¿de qué te diste cuenta? ¿Qué te faltó? ¿Qué te sobró? Cuando en las situaciones problemáticas o en cualquier ejercicio, yo les pregunto a los niños, ¿de qué te diste cuenta? Y ellos te empiezan a decir, es que copié mal el número, no, es que no leí bien, no, es que no entendí la pregunta, ya estás del otro lado, porque entonces ya se están dando cuenta y están aprendiendo, que eso es lo que estamos buscando. Entonces la pregunta no es en qué te equivocaste, la pregunta es de qué te diste cuenta. ¿De acuerdo? Porque eso los va a llevar realmente a la reflexión, ¿sí? Entonces, el error no es un terror, simplemente una manera de aprender. Ahora, ¿qué hay que hacer con esos errores? Hay que analizarlo junto con ellos. Al principio no va a ser tan fácil, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a nada más señalarlo. No lo señales nada más. Trata de ayudarle a identificar, a ver, ¿en qué te falló? Revisa, ¿no? Y tú también de vez en cuando revisa los ejercicios. Muchas veces a un niño le pones una operación y no tiene el resultado que tú le diste. ¿Pero por qué fue? ¿Porque no sabe hacer la operación o porque copió mal un número? Al que tú le pongas 50 sumas a un niño que copió mal el número, no le va a servir, ¿no? O sea, porque ya lo sabe hacer. Lo que tiene que practicar es la escritura de números o el copiado, no el hacer la suma. ¿Me explico? Entonces, también es importante identificar qué es lo que hizo falta. Muy bien. Entonces, acabamos de trabajar con resolución de problemas, 5 claves a considerar. Ya vimos, uno es revisar nuestras creencias y la de nuestros alumnos, porque ya vimos que nuestras creencias van a determinar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Vimos la representación, la importancia de la representación, el concepto y los significados en matemáticas. Todas las operaciones, por ejemplo, en el caso de fracciones, maestros, las fracciones pueden tener hasta 10 significados diferentes. En primaria se trabajan 5. Los conoces, los identificas, los nombras, ¿no? Hay que permitirles resolver las situaciones problemáticas como puedan, como quieran, que te expliquen. Alternar diferentes formas de trabajar los problemas y de hacer cosas con los problemas, ¿no? Que pueda ser individual, en pequeños grupos, la plenaria, pero también trabajar con imágenes, con actividades lúdicas, que les des la pregunta y ellos te pongan los datos, o que les des los datos y ellos te planteen preguntas. Y el último, pues, es potenciar las fallas, ¿no? El que yo falle, el que cometa errores, no quiere decir que sea un fracaso. Cometiste un error, punto. ¿Qué aprendiste? ¿Cuál es la lección? Reflexiona y ya. Hay muchos errores para cometer en esta vida como para que te la pases lamentándote por uno solo, ¿no? Entonces reflexiona, aprende de él y pues vamos por el que sigue. Porque como especie vamos a seguir cometiendo errores.
El chiste es que no sea el mismo, ¿no? Entonces, cuando usamos frases como otra vez ya hice esto, pues quiere decir que no ha habido una reflexión sobre el error, ¿no? Y les comparto esta frase me encanta porque encierra muchas cosas y cuando vi el año dije, wow, no es problema de ahorita. Dice, un problema necesariamente no se resuelve porque se dé la respuesta correcta. Un problema no se resuelve de verdad a menos que el aprendiz entienda lo que ha hecho y sepa por qué sus acciones son apropiadas. Es decir, reflexión, razonamiento, pensamiento, ¿no? Y es de un libro de 1946, ¿no? Casi mitad del siglo pasado. ¡Wow! Entonces, pues no es un problema actual, es algo que se ha buscado siempre y desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿de qué se dieron cuenta el día de hoy? Compártanme. ¿Quién comparte? ¿De qué se dieron cuenta? Pues de la forma en que deberíamos de trabajar continuamente los problemas, en que no debemos de encasillarnos, como lo dije hace rato, debemos de dejarlo a los niños que se expresen, porque a veces se limita mucho, ¿no? Yo les digo a los compañeros, siempre corren porque dicen, es que si no, no me da tiempo de ver todo. El mayor problema va a ser que te vas a tener que estar regresando, ¿no? Entonces, entre más dejemos expresar al niño, nos vamos incluso a percatar nosotros de cuál está siendo su debilidad en la que vamos a trabajar. Exacto. Y vamos a desarrollar habilidades que le van a permitir después avanzar más rápido, ¿no? En este afán de que tengo que cubrir, pues no estoy desarrollando las habilidades que necesita, entonces me voy a llevar más tiempo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Diana, adelante. Precisamente lo que comentaba maestra en un principio era que seguimos a veces con las mismas formas tradicionales de seguir enseñando, ¿no? Como que tienen que aprenderse que este es el 1 y esto es lo que representa. Entonces, no seguimos haciendo ese cambio y lamentablemente al no hacer ese cambio no damos la apertura que pues, los chicos comprendan qué es lo que se les está pidiendo y por eso mismo, pues a la hora de que uno les pone un problema no saben qué hacer y llegan a sexto año, como bien usted dice, y no saben realmente qué hacer ni para resolver un libro en ningún sentido. Entonces yo creo que sí es volver a retomar esa parte que pues sí es muy esencial, ¿no? Claro, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, maestra Laurita, Adelante. tengo una duda en relación bueno, perdón que ocupé este espacio donde voy a llegar a la última parte, pero sí no me quiero quedar con esta duda. ¿Sería correcto o cree que los niños se confundan si cuando se plantea un problema en las indicaciones les podamos decir, por ejemplo, lee, comprende y aplica lo que sabes? Quizás en un momento de evaluación diagnóstica pudiera ser, o igual, o en cualquier momento de evaluación. ¿Cree que eso les cause confusión o pudiera ser una alternativa para que los niños, pues no una mecanización, sino que ellos de forma reflexiva sepan qué es lo que tendrían que hacer? Ajá. Me surgió la duda cuando expuso la diapositiva donde de repartir las cuestiones de distribución y una que lleva a la suma, una que lleva a la multiplicación. Y me surgió esa duda porque dije, bueno, ¿y si les voy a permitir a los niños que lo hagan por sí solos, pero sí, que tengan claro que primero tienen que leer, luego tienen que comprender y luego aplicar como ellos crean y como ellos lo entendieron el problema? Yo creo que nos percataríamos de esos errores para poderlos ir analizando ya junto con los niños. Esa es mi duda. Y ahorita termino con lo de qué me llevo. Gracias. No los confunde, maestro. Si acaso lo ven raro, ¿no? Porque cambiamos un resuelve por un lee,
comprende y aplica lo que sabes. Entonces, no los confunde. Lo hemos hecho nosotros al contrario. Empezamos a fomentar ese hábito de no resuelve. A ver, ¿qué dice la instrucción? Lee, comprende, aplica lo que sabes y resuelve, ¿no? Entonces, es como reorganizarlos, reeducarlos, reestructurar esto, que él sepa. O sea, no nada más tengo que resolver. O sea, tengo que hacerlo. Estás guiando para que él vaya haciendo ese proceso. Entonces, sí, no, se ven raro al principio, pero no los confunde, al contrario, les va dando una guía de qué es lo que tienen que hacer. Es que hablaba del lenguaje, de los lenguajes, el natural y el artificial, y qué tan difícil es lograr que todos los maestros tengamos el mismo lenguaje y lo ocupemos para la enseñanza de la matemática desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, ¿no? La siento como una tarea titánica, estar corrigiéndonos nosotros primero para poderlo llevar a una reflexión al alumno. Entonces, porque usted me lo está ahorita diciendo, lo reflexiono, estoy con mis anotaciones, pero al momento de llevarlo a la práctica, por supuesto, tengo que estar yo consciente de que tengo que cambiar el lenguaje, tengo que cambiarlo, pero las primeras veces le aseguro que voy a volver a decir lo mismo. Claro. Entonces, bueno, eso me llevó a retomar todos esos puntos tan importantes que nos acaba de mencionar. Muy rico y muy completo, la verdad. Como siempre, yo soy su fan. Ay, qué linda maestra, muchas gracias. Y sí, yo le digo, yo tengo ya 4 décadas de docente, más de 25 compartiendo, pero es un maestro a la vez, con uno que vaya modificando, con uno que vaya teniendo conciencia y poco a poco vamos haciendo cadenas. Creo que en estos años que a mí me ha tocado ya ver muchas reformas, pues con gusto le puedo decir que sí hay cambios, ¿no? Que todavía nos falta, sí, pero que no estamos como estábamos antes también. Entonces, pues ahí vamos en el camino, ¿no? Vamos ahí compartiendo. Muchas gracias, maestra. Dice por acá, gracias, Liliana, como usted dice, que ellos aprendan a resolver problemas de diferentes maneras y no esperar que uno ponga la respuesta. Así es, exacto, ¿no? A veces no es tan importante la respuesta como el proceso, darnos cuenta cómo están razonando. Muy bien, y hay que llevar al niño a interactuar con mucho material antes de llegar al nivel de simbolización, es correcto. Muy bien. Por 2, maestra Norma, muy bien, excelente, muy bien, pues para mí ha sido un gusto, si me dan 5 minutitos nada más para, ya somos 2, gracias, gracias, Vane, muy bien, entonces, pues vamos a tener una asesoría que tiene que ver precisamente con solución de problemas, ¿no? Entonces, para que esto, pues, se trate de manera más completa, se llama resolución de problemas y comprensión lectora, es una asesoría de 8 horas en donde trabajamos todos esos aspectos que no nos quedemos nada más en que el problema es comprensión lectora, que nos vayamos a fondo y identifiquemos estos elementos que yo les hablaba, la parte lógica, la parte sintáctica, la parte semántica, trabajar los significados de todas las operaciones. Yo les digo, nosotros no enseñamos suma, resta, multiplicación y división, enseñamos a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, eso es más amplio y implica la parte técnica, la parte de aplicación y la parte de comprensión. Entonces vamos a ver estrategias, vamos a ver en la práctica qué diferentes cosas se pueden hacer. Entonces una asesoría de 8 horas va a ser el viernes 10 en la tarde y el sábado 11 en la mañana, son 4 horas cada día. El viernes es de 4 a 8 y el sábado es de 10 a 2. ¿No? La inversión de este curso es de 740. 2023 implementamos los jueves de promoción, que es 600 pesos nuestras asesorías de 8 horas. Y pues ya saben que me gusta agradecerles a los que dedican un tiempo para estar aquí, para prepararse y para conocer. Entonces la promoción para ustedes es de 500 pesos la asesoría completa. Y esto tiene un tiempo límite, es hasta el domingo 5 de marzo. Entonces, si se animan, pues ya saben contactar a Gaby para que ella les pueda dar los datos o dar más información, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, recuerden, nuestro lema es aprendemos haciendo y lo compartimos con los demás. Tengan la plena seguridad de que yo sigo trabajando con escuelas, que sigo metiéndome a grupos, que sigo trabajando con alumnos y que lo que hemos hecho, a mí me gusta mucho investigar, me gusta mucho aprender, me gusta mucho aplicar y lo que me funciona, compartirlo con ustedes. Entonces ha sido un verdadero placer
que hayan estado aquí, agradecerles que dediquen estos pequeños tiempos y que espero que esto les dé luz, que les dé guía, que les ayude, ¿no? Y pues les agradecemos muchísimo. Muchas gracias y hasta la próxima. Maestra, ¿hay una fecha para el curso de división? No lo acabamos de dar, entonces no, Ay. sí, lo acabamos de dar precisamente la semana pasada, sí, la semana pasada fue cuando lo dimos, el sábado. Vale, gracias. No, gracias a usted, maestra Norma. Muy bien. Pues muchísimas gracias, un gusto, un placer y seguimos en contacto. Gracias, Gracias, maestro. buena tarde. Gracias a ustedes.